En este video te compartiré cómo logré ganar $90,000 online en menos de un año sin inversión y sin experiencia. Hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital, llevo viviendo en Estados Unidos unos 2 años y el día de hoy te quiero compartir cómo inicié desde cero mi tienda online sin experiencia, sin inversión y cómo tú también puedes lograrlo. También te estaré compartiendo qué es exactamente lo que hago y cómo fueron mis primeros meses hasta poder llegar a los $90,000. Por último, también te estaré compartiendo mis estadísticas reales en mi tienda y tips que estoy segurísima te van a ayudar. Cuando llegué en agosto del 2021 a Estados Unidos, por motivos personales no podía trabajar presencialmente. Es ahí cuando decidí empezar a buscar diferentes maneras de poder generar dinero desde casa. Yo soy graduada en Administración de Turismo en mi país, así que cuando llegué no tenía experiencia con trabajos online. Mi inglés no era perfecto en ese momento, hasta ahora no lo es. Y tercero, que no tenía dinero para poder invertir. Así que necesitaba buscar trabajos que se pudieran acoplar a mis necesidades en ese momento. Después de buscar mucha información durante un tiempo y tratar de probar ciertas formas de hacer dinero por internet, encontré un negocio que sentía que era perfecto para mí, me aseguré que fuera 100% real, no necesitaba inversión, no necesitaba experiencia y vi que había muchas personas que ya habían tenido éxito haciéndolo. Y sí, fue ahí donde llegó a mi vida mi trabajo online favorito que me ha permitido poder ganar más de $90,000 en menos de un año y es impresión bajo demanda, o en inglés más conocido como print on demand. Para los que no estén familiarizados con el término print on demand o impresión bajo demanda, es un negocio parecido al dropshipping, pero no. La diferencia principalmente es que te permite poder crear tus propios diseños para que luego puedan ser vendidos como polos, tazas, bolsos, entre otros productos. Pero en vez de que tú te encargues de producirlo, gastes en maquinaria, hay empresas con página web como por ejemplo Printify, que es el proveedor con el que trabajo, que se encargan de producirlo y de enviárselo directamente al cliente. Es decir, tú no necesitas preocuparte de nada en tu casa, del inventario, no necesitas preocuparte de comprar máquinas. Tu trabajo es 100% online, tampoco necesitas ir al post office para poder enviárselo al cliente. Y puedes ofrecerlo como si fuera tu propio negocio porque los diseños son tuyos. Por cierto, los productos no son traídos de China, son productos producidos en Estados Unidos y puedes venderlo a cualquier estado de Estados Unidos como también incluso a ciertos países en el extranjero. Básicamente lo que hago es crear un diseño bonito en Canva, que es un sitio muy amigable que puedes usar para diseñar si no tienes experiencia diseñando como yo. Más adelante les enseñaré más páginas gratuitas donde puedes sacar incluso diseños ya hechos, es decir, no necesitas ni siquiera darte el tiempo para diseñar y son buenísimos. En este caso estoy haciendo un diseño, por ejemplo, para regalar a una novia. La mayoría suele vender polos o ropa, pero esta vez digamos que lo venderé en una taza. Algo que me gusta mucho de este negocio es que no necesitas gastar ni siquiera para mostrar cómo es el producto en tu tienda. Puedes entrar a páginas gratuitas como Placeit y aquí subes tu diseño y ya está tu producto listo para vender. Entonces, una vez que ya tienes tu diseño y ya tienes la maqueta de tu producto, lo guardo y lo subo a mi tienda de Etsy. Puedes vender tus productos en páginas como Etsy e incluso crear tu propia página web en Shopify, pero personalmente me fui por Etsy porque es una plataforma muy famosa en Estados Unidos que cuenta con 20 millones de personas que visitan la plataforma todos los meses, así que no necesitas gastar en marketing ni traer a tus propios clientes. Es como Amazon, pero mayormente suelen venderse ahí productos que son hechos a mano o donde el vendedor haya sido parte de alguna parte del proceso del producto. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos diseñando el producto, así que estamos permitidos de poder vender en Etsy. Aquí en Etsy podemos ver, por ejemplo, que hay tazas como que tiene por aquí más de 300 reviews. Normalmente los reviews representan por lo menos la segunda o tercera parte de la cantidad que ha sido vendida. Quiere decir que esta taza se habrá vendido por lo menos unas 600 veces. Aquí ellos lo están vendiendo a $18.90 y aparte el envío. Yo les recomendaría venderlo un poco menos si recién están entrando al mercado para tener precios más competitivos.
Ok, entonces digamos que un cliente me compró el diseño en la taza. Lo siguiente que haría es ir a la página de mi proveedor, que en este caso es Printify. Entro a catálogo. Aquí vas a poder ver, por ejemplo, todos los productos que ellos ofrecen. En mi caso, por ejemplo, esta vez sería una taza, entonces entro a Mac. Aquí vas a poder ver diferentes modelos de tazas. En este caso voy a elegir el clásico, el que más se vende en Etsy, que es el de 11 onzas. Entro y aquí puedes ver cuánto te va a estar costando la taza. En este caso estaría costando 4.63 y el envío 4.99, que obviamente es el cliente quien paga el envío. Entonces, digamos que yo estoy vendiendo mi taza a 15.90, estaría ganando un promedio de $10. Entro a Start Designing, coloco aquí el diseño y aquí puedo ver más o menos cómo va a quedar. Incluso si entras a Preview, ahí vas a poder ver exactamente cómo se va a ver el diseño en el producto que has elegido. Luego entro, modificas lo que tengas que modificar, lo guardas y está listo para ordenarlo con Printify. Y luego de esto básicamente es esperar a que ellos lo produzcan y lo envíen al cliente. Me acuerdo que creé mi cuenta en Printify, que es el proveedor con el que trabajo, y Etsy, que es la tienda donde subo mis productos, en diciembre del 2021. Fue ahí donde empecé a subir mis primeros 20 a 40 listados en mi tienda de Etsy, o sea, mis primeros 20 o 40 productos. En mi caso, tal vez a diferencia de muchos, no tenía muchos conocidos en Estados Unidos, ni tampoco familiares, y a los pocos conocidos que tenía preferí por motivos personales no compartir desde el primer día mi tienda. Así que tal vez si es que tienes familiares, amigos y te gustaría compartir tu tienda, lo más probable es que se te haga más fácil cambiar al principio. Me acuerdo que a las 4 o 5 semanas que ya había subido mis productos, tuve mi primera venta de un total desconocido. Fui demasiado feliz, por supuesto, y me acuerdo que eso fue lo que me motivó a poder seguir. Dije, si he llegado a una persona desconocida, definitivamente puedo llegar a más, incluso a más nichos, si es que subo más productos. Pero me acuerdo que justo en ese tiempo tenía 2 meses para poder organizar mi boda porque me casaba en abril, así que enero, febrero y marzo prácticamente tuve que dejar mi tienda de costado para poder dedicarme a mi boda y también a otros pendientes que tenía. Pasó mi boda y después de más o menos 2 o 3 semanas, o sea, la segunda o tercera semana de abril, pude estar de regreso. Me acuerdo que en ese tiempo dije, ok, ahora sí voy a dar mi 100% en esto. Empecé a informarme mucho más, me vi todos los videos habidos y por haber de YouTube, empecé a crear más diseños para ponerlos sobre todo en polos y en tazas. Así que empecé a hacer principalmente para el Día del Padre, que faltaba más o menos un mes y medio. Para el Día de la Madre sentía que estaba un poco tarde, así que preferí concentrarme en lo que era el Día del Padre, que faltaba todavía tiempo como para poder hacer ventas. Luego de más o menos 2 o 3 semanas de empezar a hacer bastantes diseños, para ese entonces ya tenía unos 100 listados en Etsy y vi que empezaron a funcionar. Empecé a tener ventas, más o menos 1 o 2 ventas por día y yo estaba demasiado contenta porque sentía que estaba funcionando. Luego de eso hubo un diseño en específico casi a fines de mayo que empezó a venderse muy seguido, muy seguido. Obviamente ese diseño estaba relacionado, este producto estaba relacionado al Día del Padre. Entonces, para finales de mayo yo tenía 100 listados en mi tienda, hice 84 órdenes y gané $1,202. Para mí era wow, porque desde que llegaba no había generado esa cantidad de dinero. Así que dije, ok, voy a aprovechar, seguiré haciendo más diseños. Y en eso me di cuenta que ese diseño que se estaba vendiendo seguido empezó a venderse mucho más seguido. Y cuando me di cuenta, mi producto se había vuelto un bestseller. Para los que no saben qué es un bestseller, es cuando Etsy te pone tipo una insignia de bestseller porque es un producto que se está vendiendo mucho en la página. Entonces ese fue mi primer bestseller. Durante las 3 primeras semanas de junio estuve un poco ocupada porque todo esto era nuevo para mí de todas maneras, seguí aprendiendo y empecé a tener ventas mucho más seguidas. Así que para finales de junio me di cuenta que tenía 120 listados, logré hacer 244 órdenes
y generé $3,849. Recuerdo que en ese momento dije, wow, esto definitivamente se puede convertir en mi trabajo full time, pero no contaba con lo que pasaría en el mes de julio. Y pasa que, como les comentaba, casi todos mis diseños eran del Día del Padre. Así que como naturalmente iba a tener que pasar, luego del Día del Padre mis ventas empezaron a bajar. En ese momento dije, ok, es hora entonces de ponerme en acción y de ponerme a hacer diseños que puedan ser vendidos no solamente en una fecha en específica, sino durante todo el año. Por ejemplo, cumpleaños, profesiones, entre otros. Entonces, en el mes de julio, como les digo, mis ventas bajaron, pero logré hacer más listados. Me estaba preparando para meses que venían. Así que logré hacer 160 listados, 92 órdenes y generé $1,982, dinero que de todas maneras yo estaba muy agradecida. Para el mes de agosto y septiembre seguí realizando más diseños, sobre todo vendía polos y tazas, subía más diseño, me estaba preparando para los meses que venían. Así que para el mes de agosto tenía 220 listados, logré hacer 116 órdenes y generé $3,025. Luego para el mes de septiembre, perdón, para el mes de, septiembre tenía 250 listados, logré hacer 106 órdenes y generé $2,784. Luego llegamos al mes de octubre y empecé a ver de que si bien estaba realizando más diseños, mis nuevos diseños estaban empezando a vender. Los que había hecho en agosto, septiembre, empezaron a venderse en octubre y yo estaba feliz porque por un momento pensé que no estaban teniendo éxito, pero en octubre sí empezaron a venderse seguido. Así que para finales de octubre yo ya tenía 310 listados, realicé 272 órdenes y gané $5,949 en ventas. Pero fue en noviembre donde hubo un cambio total en mi tienda. Realmente los diseños que estaba vendiendo en octubre unos 5 o 10 veces al día, en noviembre empezó a venderse 20, 30 veces al día y yo estaba sorprendida. Y hubo un día en específico que fue para Black Friday, el 30 de noviembre, si no me equivoco, que logré vender 180 productos en un solo día. Yo no lo podía creer. Para finales de noviembre me di cuenta que tenía 350 listados. Hice 1,465 órdenes, que fue prácticamente el triple de ventas que yo estuve haciendo durante los últimos meses. Y logré hacer $31,682 en venta. Esto era ya algo que nunca había experimentado en mi vida. Estaba algo cansada porque obviamente mientras más ventas tienes, hay más clientes que te están preguntando dudas, que si puedes hacer algún cambio en algún diseño o personas que están interesados en comprar tus diseños, que es totalmente normal, es parte del negocio, pero yo lo hacía feliz y contenta, aunque estaba cansada, estaba feliz porque de verdad estaba generando un dinero que nunca había hecho en mi vida. Y cuando pensé que en diciembre iba a bajar, se puso mejor aún porque ya mis ventas no bajaban de 200 por día. Así que para finales de diciembre, si bien es cierto, seguí con 350 listados porque no tuve tiempo de hacer ni un listado durante ese mes. Logré hacer 2,235 órdenes y generé $48,103. Nunca me imaginé que iba a poder hacer esa cantidad de dinero en mi negocio, pero definitivamente estuve muy feliz y agradecida con lo que me estaba pasando en esos momentos. Y bueno, antes de mostrarte mis estadísticas reales en mi tienda Etsy, te agradecería mucho que le puedas dar like a este video si es que te está gustando, si te está ayudando en algo, y consideres suscribirte. En verdad es totalmente gratis y me ayudarías mucho. Seguiré subiendo videos sobre trabajos online, tips de ahorro que me han ayudado muchísimo aquí en Estados Unidos, entre otros temas de finanzas personales. Ok, para los que son nuevos en Etsy,
En esta parte de aquí vas a encontrar tus estadísticas, stats, y aquí en este caso, por ejemplo, yo puse que me enseñara desde enero a diciembre del 2022. Aquí te muestra cuántas visitas tuve, en este caso tuve más de 65,000 visitas, 4,634 órdenes en total durante todo el año, 7% de conversión, el cual es muy bueno. Me dijeron que cuando ya pasabas el 3,5% era excelente. Y en ganancia 98,774, el cual no incluye impuestos que pagan los clientes, entre otros gastos pequeños. Así que esto prácticamente es lo que generé en ventas en total. Y aquí están mis estadísticas en cuanto a órdenes. Por ejemplo, lo que les dije, en mayo 84 órdenes, junio 244, 92 que bajó un poco en julio, en agosto 116, septiembre 106 y en octubre ya ves más o menos una subida notable, 272. Y como pueden ver, aquí ya subió, fue un cambio abismal de 272 a 1,465. Y en diciembre, que terminé con 2,235 órdenes. Y en cuanto a la ganancia, en mayo 1,202, en junio 3,849, julio bajó un poco, luego subió septiembre 2,784, octubre 5,949, noviembre 31,682 y diciembre 48,103. Así que esas fueron mis ganancias durante todo el año, pero como les dije, básicamente yo empecé en abril, mayo, que me empecé a tomar Etsy en serio. Y bueno, espero este video te haya servido como motivación por si deseas crear tu propio negocio sin necesidad de invertir. Te dejo los links que necesitarías en la descripción y si tienes alguna duda, consulta, puedes dejarlo en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Nos vemos en un próximo video. Chao.